Buenas noches, esta es una entrevista sobre la criminalidad y la violencia en nuestra localidad. ¿Cuál es su opinión sobre el fenómeno de la violencia? Hola, buenas noches. Mira, mi opinión sobre la violencia, yo creo que hay varios tipos de violencia, por ejemplo, la intrafamiliar, eh, principalmente la violencia en las calles, que no hay leyes que hayan logrado detenerla. Por ejemplo, en la intrafamiliar, la misma familia sufre de violencia y, por ejemplo, los padres se golpean y hacen que sus hijos miren y sus hijos pues creo que van aprendiendo de lo que los padres ven. Para mí eso es la violencia, que no hay leyes quien la detenga. Sale. ¿Considera que en su comunidad existe el fenómeno de la violencia y por qué razón? Sí existe, por ejemplo, en las calles se ve mucha violencia, golpes, matan mucha gente, pero ¿por qué? Porque las mismas autoridades lo permiten, no hay reglas, pues mientras las autoridades no pongan una hasta aquí, va a seguir habiendo violencia y muchos criminales en la calle. ¿Cuál es su opinión sobre el fenómeno de la criminalidad? Bueno, mi opinión es sobre el crimen. Quien lo hace pues es el criminal. Pues se busca que la persona declare por qué cometió el crimen y ¿qué más te puedo decir? ¿Por qué cometió el crimen? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué más? ¿Considera que la violencia está relacionada con la criminalidad y por qué razón? Mira, sí está relacionada porque, por ejemplo, una persona violenta no mide consecuencias. eh, Cuando está enojado, pues no piensa y actúa, se vuelve un criminal porque no pensó las cosas dos veces. Al momento que él cometió un crimen, pues desgraciadamente se arrepiente, pero ya es demasiado tarde. ¿Cuál es su opinión sobre el fenómeno de la drogadicción? Mi opinión sobre la drogadicción, pues siempre va a haber drogadicción. ¿Por qué? Porque a veces como padres nosotros mismos permitimos que nuestros hijos en las mismas casas pues tengan droga, siembren, las autoridades se venden, siempre están pues cómplice con los que venden droga. No hay una persona que diga, un juez que determine no se va a seguir vendiendo, porque al contrario, en cada esquina, en cada calle vemos un muchacho, un señor, una señora vendiendo droga y no hay quien ponga una hasta aquí. ¿Considera que la criminalidad y la violencia están relacionadas con la drogadicción y por qué razón? Está relacionado porque la persona violenta comete un crimen. Cuando comete un crimen, pues se busca por qué cometió el crimen, que declare, se busca pues hacerle una sentencia a esa persona, se mete en prisión para que él mismo cuando esté en prisión pues piense las cosas y no lo vuelva a hacer. No sé si estoy bien. Te faltó, ¿por qué están relacionadas las tres? Las dos con la drogadicción. ¿Por qué razón? La persona que se droga es violenta y en la misma violencia no piensa las consecuencias y comete un crimen. ¿Cuál es su opinión sobre el sistema penitenciario en el país? O sea, sobre el sistema con el cual dictan a los criminales en México. A ver, ¿me repites la pregunta? ¿Cuál es su opinión sobre el sistema penitenciario en el país? O sea, a un criminal que mata a tantas personas no le dan pues le dan menos años que los que le tenían que haber dado o cosas así. Mm, pues determina, creo que determina
cuánto tiempo hay que darle al criminal. ¿Consideras que las prisiones dan solución al fenómeno de la criminalidad y por qué razón? Pues mira, a veces sí dan la solución. ¿Qué hacen las autoridades? Por ejemplo, yo cometo un crimen. ¿Qué van a hacer? Me van a juzgar, me van a sentenciar, van a buscar la manera de meterme a la cárcel. Al final lo van a hacer. Me van a buscar pruebas, me van a declarar culpable. Y él tiene que buscar la manera de ver si soy culpable, de buscar las pruebas necesarias para poderme dar tantos años de prisión. ¿Cuál es su opinión sobre las estrategias que utiliza el gobierno para reprimir la criminalidad que existe en el país? ¿Cuál es? ¿Me repites? ¿Cuál es su opinión sobre las estrategias que utiliza el gobierno para reprimir la criminalidad que existe en el país? O sea, ¿qué métodos ejerce el gobierno para que la criminalidad no se siga dando en las calles de México? Pues encierra a los criminales según la sentencia que le dictamine un juez. Por ejemplo, en las cárceles hay escuelas, hay muchas cosas, hay talleres para que el criminal aprenda otras cosas y el tiempo que esté en su encierro, pues al momento que él salga ya piense, ya tenga un trabajo, sepa hacer algo y su vida cambie, no vuelva a ser un criminal.